Hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. ¿Estáis preparados para saberlo todo acerca de este experimento secreto? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó $25 millones para experimentar con fármacos psiquiátricos en seres humanos. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o consentimiento. Los proyectos iniciales de MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban a hombres a los que, sin advertirles, les daban LSD
para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlo, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido, y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippie y psicodélicos unos años más tarde. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial Institute, en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de personas, pacientes, fueron sistemáticamente destruidas. El hospital, conocido como el Allen, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Cameron fue presidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría desde 1952 a 53 y en el 63 de la Asociación Canadiense de Psiquiatría. También del 58 al 59 de la Sociedad de Psiquiatría Biológica en 1965 y de la Asociación Mundial de Psiquiatría del 61 al 66. Imagínense, una eminencia. Es por eso que Lou, el padre del psiquiatra Harvey Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles, y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. Lou era un hombre sociable, a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Emergió del Allen como una sombra. Su vida y su familia destruida. No fue el único, fueron cientos. Lana Ponting tenía problemas con sus padres y decidieron internarle en el Allen, en este hospital. No tenían ni idea de lo que pasaba allí. Ella tenía 16 años. Cuando su familia volvió a recogerle, parecía un zombi. Ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. No podía reconocerle. La enfermera Esther Schirer fue ingresada en el Allen embarazada, pues sentía pánico de perder su bebé tras la muerte de un hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde, recordó cómo de perdida salió. Tenía
un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera le ayudaba, pero para que os hagáis una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé y explica paso a paso cómo alimentarlo. Fue muy aterrador. Imagínense salir así. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MK Ultra a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachadas, a través de la cual canalizaban dinero. Increíble. Lo alentó a solicitar una subvención y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960 la agencia le entregó al psiquiatra $60.000, el equivalente a unos 600.000 en la actualidad, para que os hagáis una idea. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora que se podía programar borrando memoria y además reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil, en lo que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo, sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión, posparto, pues, los ingresaban al dormitorio, donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes, para reducirlo a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Este experimento con terapia electroconvulsiva a 30 o 40 veces la potencia normal. Así era. Lana Sotchuk, como su padre estaba mal, recibió 74 tratamientos de choque de alto voltaje, seguidos de 54 convulsiones malísimas, con pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. Su padre era un hombre sano y atlético de 27 años, que fue al Alan para que le trataran el asma. Para el asma. Bueno, otra mujer llamada Julie Tani
cuenta que su padre, después de 27 días de electrochoque, los médicos estaban desanimados porque aún tenía vínculos de su vida anterior, pues seguía pidiendo ver a su esposa. No consiguieron lo que querían. Decidieron darle más tratamientos de electrochoque y ponerlo a dormir otros 30 días. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de droga psicotomática, el LSD, el PCP y otras. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente, hasta 20 horas al día, sin importar que estuvieran dormidos o despiertos. Le daba igual. Algunos de esos mensajes eran negativos, como "mi madre me odia". Otros daban instrucciones, como "debes portarte mejor". Y los registros muestran que los repetían hasta 500.000 de veces por sesión. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema. Suficiente, dice el psiquiatra Harvey Weinstein, para provocar psicosis en cualquiera. Su padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas para que no pudiera sentir nada. En la oscuridad, para que no pudiera ver nada. Y con un ruido constante, por lo que no podía escuchar nada. Básicamente, aislado de toda sensación normal. Lou Weinstein llegó a estar mantenido en ese estado durante 2 meses enteros. Harvey tenía 12 años cuando Lou entró por primera vez en el Allen Memorial Institute. Todavía era un adolescente cuando en 1961 la casa familiar tuvo que ser vendida para pagar las cuentas. Durante ese terrible momento, la familia seguía creyendo que había que seguir el consejo de los médicos. Pero ese chico, que luego se convertiría en psiquiatra, terminó perdiendo a su padre. Ese hombre dinámico salió como un vegetal. Tenía un síndrome cerebral orgánico severo. Se la pasaba acostado en el sofá. No podía orientarse. Su personalidad estaba totalmente destruida. Y a veces no sabía dónde estaba. Otros pacientes perdieron recuerdos y detalles de su familia inmediata, o experimentaron amnesia permanente.
muchos regresaron a sus hogares en un estado infantil y requirieron capacitación para recuperar la continencia y habilidades para ir al baño. Terrible. Engañados acerca de las intenciones, objetivos y métodos del tratamiento, cargaron con las secuelas por el resto de su vida. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro en 1979 sobre el programa, llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Marx era un joven periodista cuando obligó a la CIA a entregar las pruebas. Cuando Harvey leyó una reseña sobre ese libro, su primera reacción fue un alivio. Por fin había una explicación de lo que había sucedido con su padre. Pero ese alivio pronto se tornó en ira. Rabia contra el médico que había llevado esa ignominia en el Alan. Rabia contra la CIA por experimentar con personas sin su consentimiento. Fue un sentimiento de furia profunda. Y sobre todo después de las leyes de Nuremberg de 1946. Y es que, disonantemente, Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en los juicios de Nuremberg, donde se declaró por primera vez el Código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. En el juicio de médicos de los juicios de Nuremberg, los doctores nazis fueron condenados por realizar experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos. Hay quienes trazan paralelos entre lo que hicieron los nazis y lo que hizo la CIA, con Cameron a la cabeza. Tras la revelación, hubo audiencia en el Congreso en Estados Unidos, a mediados de los años 70, y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. No obstante, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas, y no podían hacer estos experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema en la cultura popular, la mayoría de las sobrevivientes fueron en silencio, llevándose su trauma a la tumba.
Pero con los documentos liberados hubo otras víctimas que pudieron reconstruir los acontecimientos. Linda McDonald cuenta que le presentaron al doctor Cameron y no lo recuerda en absoluto. Esta mujer fue internada cuando tenía 26 años y sufría de depresión. Le diagnosticaron esquizofrenia. Lo descubrió leyendo su archivo 20 años después. Y le dieron todos esos tratamientos de choque con electroconvulsivos y megadosis de droga y LSD y todo eso. No tiene memoria de nada de eso, ni del tiempo en el Alan, ni nada de su vida anterior a eso. Todo se fue. Los afectados están luchando para que se les escuche. Ahora, algunos sobrevivientes que no han recibido ninguna disculpa formal o compensación presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideran responsables. Todos estaban detrás de eso. Sabían lo que estaban haciendo. Y lo hacían por razones militares y políticas. Hay quien sigue tomando medicamentos por lo que le sucedió, como a Ponting, cuando tenía tan solo 16 años. Quiere que todos sepan lo que pasó en ese horrible hospital. Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y sobre su impacto más amplio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa, es probable que ese siga siendo el caso en los próximos años en adelante. En ocasiones, cuando investigo estos casos de experimentos secretos con personas humanas sin su consentimiento y destrozando sus vidas para siempre, me pregunto hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en su carrera por dominar a la población mundial. ¿Hay alguna forma de la que podamos librarnos de estos actos terribles y antinatura a los que nos someten los gobiernos de todo el mundo? ¿O simplemente somos títeres en manos de poderosos que hacen lo que quieren con nuestras vidas, con total impunidad, sin que les pase nada? Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. No perdáis la fe en el ser humano y ya sabéis,
No hagáis caso a los susurros.